que nos viera a mí ni a mis hijos, ¿no? O sea, le empezó por separar totalmente la familia. Se fueron a vivir a Chiapas y la tenía amenazada de que si nos veía, pues le iba a quitar a los niños, ¿no? Y pues fue una cosa terrible porque yo a mi hija no la vi por más de como por 12 años, ¿no? Tuvo sus hijos y todo. Nunca la pude ver, me dijo pues que tenía mucho miedo y pues sufría diferentes tipos de violencia, ¿no? Como amenazas, le quitó todo el dinero que ella tenía, pidió préstamos en nombre de ella, bueno, barbaridad y media. Y esto te lo comento porque, como te dirá Jennifer, esta violencia empieza desde antes, ¿no? O sea, son cosas que tenemos que estar muy presentes y para poder evitarlo. Luego muchas veces, pues ellas por decir es el papá de mis hijos, Ajá. o por decir va a cambiar, pues continúan. El chiste es que cuando ella ya quiso divorciarse porque no aguantó pues que le pasaran al amante enfrente todo el tiempo y junto con los niños y demás, ¿no? Cosas que pues en mi familia no estamos acostumbradas, pues resulta que en pleno, ¿cómo te diré?, negociación de divorcio, pues llegaron con camionetas y armas y gente de la judicial y pues se llevaron a los niños, y esto ya tiene 6 años. Violencia vicaria para mantener el control y la dominación, y agradecemos porque ya se comunica con nosotros y nos pregunta a Ana María Galindo, dice, ¿no podrían dar un número de teléfono o dirección para las víctimas? En un momento más estaremos checando este dato, pero es un hecho que le daremos un seguimiento, un rumbo para aquellos que están teniendo esta dificultad, que están enfrentando esta situación tan grave. Gabriela Martínez Larraga. Gracias, Paulina. Mira, pues ya nada más para concluir esta parte, creo que es bien importante que les podamos decir cómo se define la violencia vicaria, y específicamente pues me gustaría literal leer cómo quedaría en esta ley que estamos proponiendo vicaria, que es la fracción 18, dice la definición: acciones de violencia ejercida sobre las hijas e hijos con el objetivo de causar daño a la mujer cuya persona agresora tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho. Entonces, pues básicamente es esa violencia donde se utilizan a los hijos para seguir violentando y agrediendo a la pareja o expareja, que por lo general es expareja, ya te fuiste porque venías sufriendo de violencia en tu matrimonio o con tu pareja, te separas y como ya no hay forma de seguirte lastimando físicamente porque ya no estás, pues entonces utilizan a los hijos como ejerciendo violencia sobre ellos. Por eso es lo preocupante y por eso tenemos que tomar medidas y acciones, Paulina. Y que siguen comunicándose con nosotros a través de WhatsApp. Muchísimas gracias. Nos dicen, la violencia vicaria cuenta con la complicidad de una sociedad que cuestiona permanentemente a las mujeres, que las priva de autoridad, que pone en duda su palabra. Las mujeres suelen intentar que su voz se oiga, pero dice, en el colegio de esas hijas o hijos, entre las amistades, en la propia familia, en los juzgados, pero los imaginarios del buen padre y la mala madre se imponen y se prefiere escuchar al varón y apoyar al hombre que juega a ser víctima, que a esas mujeres que desesperadas intentan hacer oír su voz para evitar que el padre haga daño a sus hijas o hijos. Buenas noches, excelente tema, y bueno, que no solo legisle ni se anuncie, se aplique un castigo justo. Y platicábamos también durante el corte que se tienen algunos datos que el 95% de las mujeres que al menos están integrando este Frente Nacional contra la Violencia Vicaria han tenido algunas denuncias, han sido víctimas por alguna denuncia que es falsa, alguna denuncia que es inventada. Testimonios que estaremos escuchando en esta noche, y comenzamos con Claudia. Hola, ¿qué tal? Gracias, Pau. Buenas noches. Sí, bueno, en mi caso en particular, para que se comprenda un poquito más cómo va, la violencia vicaria va mucho antes de la sustracción, ¿no? Vengo de un matrimonio lleno de violencia, sobre todo violencia psicológica, emocional. En muchos de los casos, en la mayoría de los casos, hay más tipos de violencia, pasamos por todos tipos de violencia, tomamos la decisión de separarnos y es cuando, pensando nosotras que vamos a terminar con el ciclo de violencia, pues se incrementa, ¿no? En mi caso, bueno, empezaron cosas pequeñas, manipulaciones a los niños, empezó pues platicando, hablando mal de ellos, los niños llegaban ansiosos, llegaban a veces lastimados,
enfermos, pero bueno, realmente una, como viene de toda la violencia, pues no son cosas que tomas tan en serio, ¿no? Empezó cambiándome las fechas de visitas, los horarios, tratando de controlar el tiempo, y cuando yo empiezo a rehacer mi vida, empiezo con una relación, es cuando la violencia se incrementa. Entonces empieza la violencia económica, deja de mandar la pensión, empiezan denuncias, empiezan más manipulaciones y chantajes hacia los niños, y así me voy durante 7 años. 7 años ha durado mi juicio. Mi juicio pues son ya 5 tomos de juzgado, que es algo muy común también en los casos de violencia vicaria. Y todo llega como al tope. Yo me quedaba callada porque también llegamos a sufrir también acoso, llegamos a sufrir intimidaciones, amenazas, difamaciones en redes sociales, con familiares, con amigos. Yo me quedé callada 5 años y de repente en una de las visitas se los lleva a denunciarme por violencia a mis niños. Y mi hijo me avisa. Entonces, bueno, gracias a que mi hijo me avisó, yo llego a la fiscalía. Lo que sucede en los casos que hay denuncias por violencia hacia los niños es que se dictan medidas de precaución para no acercarse hacia los niños en lo que se hace la investigación. Entonces, es un recurso que utilizan mucho los violentadores para alejarnos de los hijos en lo que hacen todo el proceso, porque en el inter o al mismo tiempo van ingresando en el juzgado familiar el cambio de custodia porque hay algo de violencia. Entonces, bueno, me doy cuenta, voy, me atienden, se dan cuenta que mis niños no tienen síntomas de violencia. El señor comete una equivocación y dice allí que me quieren quitar la custodia en frente de psicólogas y peritos, y queda sentado. Entonces, bueno, me salvé en esa ocasión. Pido medidas de prevención para mis hijos, para que las visitas fueran supervisadas y que no se los llevara, porque pues todo el mundo me decía, es que señora, se los va a llevar, es lo que sigue, ¿no? Ya había tenido amenazas, los niños ya me hablaban de que les estaba arreglando su cuarto, de que él les decía que me iba a meter a la cárcel, que me quitaría la custodia, que merecía perder la patria potestad. Pero todas esas cosas se minimizan cuando vienes de un ciclo de violencia de muchos años, ¿no? Y el juez de lo familiar se esperó y de repente saca una sentencia en el que me quita la custodia, en el mismo acuerdo en el que le dice que yo estoy pidiendo medidas de precaución para mis hijos, y sin siquiera pues tener una entrevista con ellos, ¿no? con los niños para ver qué querían. Entonces, completamente fuera de derecho, nos enteramos de casualidad porque mi abogado fue a investigar, porque no salía nada. Al día siguiente mis niños tenían audiencia del menor, apenas pensamos que en ese momento nos los iban a quitar por todos los antecedentes y por cómo se fueron dando las cosas. En ese momento yo estaba deshecha porque lo único que piensas es en toda la violencia que viviste en el matrimonio y te da miedo pensar que esa violencia la van a vivir tus niños. Entonces, estaba muy asustada. Mi abogado sacó un amparo. Gracias a ese amparo, mis hijos hoy están aún conmigo. Pero es una situación en la que enfrenté yo creo que todos mis miedos. Es terrible, o sea, es el peor momento de mi vida, así lo puedo decir. Y bueno, ahí en ese momento empecé a investigar y me empecé a dar cuenta que no era el único caso, que había muchos casos iguales. Me encontré con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, empecé a aprender qué era la violencia vicaria, y en enero de este año decido unirme. Entonces así es como yo entro y conozco pues a todas las mujeres increíbles que son verdaderas luchadoras, que muchas se enfrentan el día a día, no tener a sus hijos, que es un duelo diario, porque no están, pero al mismo tiempo sabes que sí están, pero no sabes cómo están. Entonces
Es algo terrible. Es el testimonio de Claudia y de hecho tenemos más comentarios, la gente está participando mucho, nos dicen, cuando uno se decide después de 30 años de violencia, de infidelidad, de tantas angustias por los hijos que vieron tantas cosas, me decidí, ya casi estoy divorciada, pero temo mucho por venganza, estoy muy aterrada, ayuda por favor, porque la ayuda no llega a tiempo. Entonces también vamos a estar canalizando los números de teléfono, si ustedes nos permiten, claro, en privado aquí con nuestras invitadas, con la diputada Gabriela Martínez Larga y con todas las integrantes representantes de este Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y bueno, el aspecto de las instituciones, eso también es algo que debemos abordar, ¿no? Comenzamos con Beatriz o con Alejandra, con quien gusta. A ver. Beatriz. Hola, buenas noches. Pues sí, desgraciadamente tenemos una violencia vicaria muy grande. Aquí en San Luis Potosí somos el 4º estado con más violencia vicaria. Desgraciadamente no contamos con una autoridad judicial buena, no tenemos buenos jueces. Comúnmente este problema empieza, como ya lo habían dicho, se van directamente a denunciar a las mamás por violencia intrafamiliar, abuso sexual, todos los delitos que puedan entablar para podérselas retirar, les dan su orden para que los niños los niños se separen de su mamá. Después ya nos vamos a pelear a un juzgado familiar, desgraciadamente no tenemos esa parte del juez que es la sensibilidad de ver qué es lo que realmente está pasando y realmente no se fijan mucho en lo que es el interés superior del menor, que son los que realmente están siendo afectados, porque uno como adulto está afectado hasta cierto punto, pero quien son sustraídos, quien vive la violencia, que en muchos casos es muy muy fuerte la violencia que tienen los niños, eso los jueces familiares no lo ven, no lo checan, no acuden a las audiencias de menor, no estudian realmente lo que es el expediente para tener una guardia y custodia de los menores. Esto desgraciadamente ha pasado muchos años en el Poder Judicial del Estado. Hemos tenido jueces penales que llegan a querer conocer una materia que nunca la han visto o si la vieron hace 5 o 6 años. Entonces sí es importante, sobre todo velar los intereses del interés superior del menor, porque los afectamos psicológicamente, físicamente, porque hay padres que los golpean, hay padres que les llegan a decir que su mamá ya está muerta, hay que su mamá los abandonó, una infinidad de palabras que los afectan psicológicamente. De hecho, ni siquiera ellos los cuidan, son los familiares quien se encarga de los niños. Aquí la realidad, es hacerle daño a la mamá por medio de los niños, pero a su vez el que afectan es al menor. Y es que queremos saber también de las características, que era igual algo que cuestionábamos y que platicábamos durante el corte, de quienes están ejerciendo estas agresiones. Si es porque no cumplen ya con la pensión alimenticia, si realmente, como ahorita mencionabas, Beatriz, si no están realmente cuidando a los menores, si solamente se trata de ejercer de nueva cuenta este poder, ¿no?, sobre las mujeres. Y habrá otras dudas que quiero que nos resuelvan después de la pausa. Nos queda pendiente la intervención de Alejandra, también de Carla y por supuesto del resto de nuestro panel, a quien estamos muy contentos de que se encuentren en Código 7 esta noche. No le cambie. Volvemos a